Comenzamos hablando de los misterios del universo y terminamos hablando como de los misterios de la vida y de otras dimensiones. Y yo hace un rato decía esto del misterio del tiempo. ¿Qué explicación tiene el tiempo desde un punto de vista más macro del universo? Hoy, bueno, primero que todo, buenos días, Diana. Buenos José días, Antonio, Tere, qué rico verte tanto tiempo. Hola, feliz año. Había pasado un poco de tiempo desde que nos veíamos y no, súper profundas todas estas preguntas, a las que por supuesto, por eso es tan necesario y es una discusión que se había estado dando en los últimos días todo el plano espiritual. Hay muchas cosas que efectivamente no entendemos, no podemos explicar aún matemáticamente y si bien se estudian, de hecho el tiempo es una de estas ideas que se estudia muchísimo desde la astronomía cuando hablamos del espacio-tiempo, de que en el universo tanto no podemos hablar solamente del dónde, sino que también del cuándo, y es todo una red, un entramado de espacio-tiempo que se puede distorsionar en algunas localidades extremas como los agujeros negros, por ejemplo, cuando viajamos a altas velocidades. Pero hay muchas cosas que no entendemos, la verdad, así que yo no tendría una respuesta única a qué es exactamente el tiempo, porque es como que es el espacio al final, es algo mucho más macro que estudiamos, pero un poco damos por hecho, ¿no? No podemos llegar al origen de lo que es, sino que lo entendemos como una cantidad más, una medida más que podemos hacer en el universo. Nosotros, en una parte de esta conversación, hablamos respecto de la vida, que la vida, uno se ve empujado al misterio de la vida aquí y al misterio de la vida en general. Entonces, uno dice, bueno, siendo el universo un lugar en crecimiento, si es que lo podemos llamar lugar, o dimensión, no sé cómo se puede calificar. En expansión. En expansión, y que tiene un tamaño infinito, que yo creo que cuesta entenderlo. Uno dice, ¿cómo no va a haber en otro punto, en otra coordenada de esta dimensión, vida? A lo mejor no así, digamos, pero ¿cómo no va a haber? O sea, o tal vez sí. ¿Puede haber vida igual como la conocemos acá? Yo di una explicación. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, nosotros no la hemos encontrado aún, entonces en este momento no podríamos decir si hemos encontrado vida y es de tal o cual manera, pero yo jamás he conocido a un astrónomo o una astrónoma que piense que no hay vida en el universo. Claro. Las posibilidades de hacer contacto son muy bajas y eso se debe netamente a que las distancias son muy grandes. Claro. Entonces, nosotros solamente tendríamos posibilidad de quizás contactarnos con otros planetas o otras civilizaciones que estén en nuestra propia Vía Láctea. Ya irnos a otras galaxias, estamos hablando de millones de años para poder hacer contacto a la velocidad más alta y eso es solamente comunicacional. Transportarse sería prácticamente imposible. Pero dentro de nuestra propia Vía Láctea también resulta un poco difícil estadísticamente que haya vida como la de la Tierra, porque incluso en nuestro planeta, a mí me gusta mucho dar el ejemplo local, en nuestro planeta hemos tardado muchísimo en desarrollarnos como especie y más aún como especie tecnológicamente avanzada. Pensemos que eso es algo que solamente ocurrió, perdón, sí, pensé que me había quedado pegada porque está José Antonio, perfecto, te escuchamos perfecto. Pensemos que eso fue algo que de hecho solo ocurrió en los últimos 100 años que tenemos capacidad tecnológica como para desplegarnos en el espacio, pero nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, entonces llegar a este punto es algo que toma mucho tiempo y muchas coincidencias. De que existe vida, yo estoy absolutamente segura de que sí. Tú dices que en la Vía Láctea es muy difícil que haya una vida igual a la vida que tenemos aquí en el planeta Tierra. Pero que podemos hacer contacto, sobre todo es que podemos hacer contacto. La distancia es muy grande. Hay una pregunta, que obviamente yo creo que tú no vas a poder contestar, pero la quiero plantear aquí porque ha sido parte también del esfuerzo del hombre, ¿no? De tratar de resolver esta ecuación. ¿Se podría romper la direccionalidad del tiempo o no? Porque el tema del viaje en el tiempo es un elemento que al hombre le ha traído desde que es hombre. O sea, ¿por qué no puedo retroceder o por qué no puedo avanzar? Porque finalmente, en términos más filosóficos, y hay muchos filósofos que lo definen así, el hombre está enclaustrado en su cuerpo. O sea, por más que yo quiera salirme de esta materialidad, no puedo hacerlo. No puedo fundirme con nada de lo que hay alrededor. O sea, yo vivo los 80, 90 años, 70, 60, 20, lo que sea, finalmente en esta separatidad que se llama. Estoy separado, enajenado de lo demás en términos materiales, y también estoy obligado a viajar en la dirección en que el tiempo me lleva sin posibilidades de modificación alguna. O sea, no puedo volver atrás, no puedo ir hacia adelante, pero el hombre sueña con que sí puede hacerlo. Entonces yo te pregunto,
no sé, que a lo mejor es una pregunta muy estúpida, Tendrías que meterte un hoyo negro. No, para nada. Nunca hay preguntas tontas y yo creo que es lo que mucha gente se cuestiona. ¿La ecuación del tiempo se puede alterar o no? Por ahora, hasta lo que nosotros sabemos, no. De hecho, yo hace un tiempo escuchaba una charla, una transmisión de un profesor muy reconocido en el área de la física cuántica y él decía, alguien le pregunta, ¿podemos viajar en el tiempo? Y él responde un poco lo mismo que tú dijiste, José Antonio, que es, nosotros constantemente viajamos en el tiempo. El problema es que viajamos en una sola dirección. Cuando uno se encuentra, yo hablaba antes de que es posible que hayan distorsiones temporales, que el paso del tiempo se vuelva relativo. Cuando hablamos, por ejemplo, para quienes hayan visto la película Interestelar, que es una de mis favoritas, sabrán que en los entornos de alta gravedad, como cercanos a los agujeros negros, el tiempo puede pasar de maneras distintas cuando se comparan dos visiones, y eso es siempre lo importante. Para cada individuo el tiempo siempre va a pasar igual, pero cuando ponemos a un individuo en un entorno extremo, como en las cercanías de un agujero negro, donde el espacio-tiempo está estirado, el tiempo, cuando ellos se encuentren, se van a dar cuenta que lo que ambos percibieron como cierta cantidad de tiempo fue distinta para la otra persona. Perdón, pero siempre avanzando. Oye, cuesta entender. Yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor es como límite, pero me hago responsable, lo voy a plantear, para que logremos tratar de entender. Bajo el efecto de algunos medicamentos o de algunas drogas, el tiempo pasa distinto. Cuando uno usa, o a las personas que han usado algún tipo de droga o algún tipo de medicamento, o en el sueño, por ejemplo, también ocurre que tú dices, hoy seguramente pasaron 8 horas. No, pasaron 40 minutos. A mí me pasó cuando me hice la endoscopia. Con la anestesia. Con la anestesia. Ahí tú te das cuenta que hay una sensación. Mira, hay un ejemplo súper bueno. La utilización de la anestesia, que al final es una droga, te abre a un espacio de sensación de tiempo súper distinto. Cuando tú te operas o te sometes a un tratamiento, no sé, entras en este sueño inducido por la anestesia, tú te despiertas como que hace 5 minutos el doctor te puso la mascarilla. O al revés. O al revés. Te despiertas como que ha pasado muchos días y en realidad han pasado 2, 3 horas, o que sea. Efectivamente, lo que tú dices y lo que muestra la película Interestelar es verdad. La mente humana, influida por algo o por un entorno, puede percibir el paso del tiempo de diferente manera. Claro, pero lo que dice la Tere es que pasa de verdad al lado de los hoyos negros, ¿no? Exactamente. Esa es lo que dice Diana, es la pequeña diferencia. Yo creo que lo que comenta José Antonio es una muy buena manera de imaginarse cómo ocurre, pero efectivamente bajo la influencia de drogas o de anestesia o cuando uno tiene pérdidas de conciencia o está durmiendo, son sensaciones y yo creo que ahí tendríamos que consultar quizás a algún especialista del área de la psicología o del sueño, de la medicina, porque estoy muy de acuerdo con que uno siente el paso del tiempo distinto, pero realmente cuando uno se compara con alguien que ha estado en la misma realidad, pero no bajo esos efectos, eso no ha sido así. En cambio, en los entornos relativistas, en los entornos de alta gravedad, como es en torno a un agujero negro, o cuando uno va a altas velocidades, y aquí estoy hablando de velocidades cercanas a la luz, efectivamente ocurre que el paso del tiempo es distinto. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo al lado del agujero? ¿Es más lento? ¿Es más rápido? Aquí lo interesante es que el tiempo se siente igual. O sea, alguien que está ahí no va a sentir las cosas en cámara lenta o en cámara rápida. Pero cuando se compare versus alguien que ha estado, por ejemplo, en el planeta Tierra versus alguien que ha estado cercado del agujero negro, cuando se comparen, el que fue al agujero negro podría decir, sí, yo estuve una hora en las cercanías, no dentro del agujero negro porque ahí no podría volver a salir, pero estuve 1 hora en las cercanías del agujero negro. Y en la Tierra han pasado décadas. O sea, no puedo creer. Pareciera pasar muy distinto, ¿no? Pero en verdad, lo puedo creer. Pero es que no lo logro, es que nadie yo creo puede imaginarlo. Digamos. Claro, esas dos personas se sienten igual, sienten que el tiempo pasa a la misma velocidad, pero para uno pasó 1 hora y para el otro décadas. Pero ¿por qué? ¿Nos puedes explicar por qué eso ocurre en las cercanías o en las bocas de los agujeros negros? O en la alta velocidad. Yo creo que es más fácil imaginárselo en las cercanías de los agujeros negros y tiene que ver con que lo que ocurre aquí es que lo que hablamos al inicio un poco, esta idea del espacio-tiempo que está conectado. Nuestro universo nosotros lo podemos pensar como una tela elástica, como una cama elástica, imagínense, donde el material es el espacio y el tiempo.
Y los agujeros negros son objetos extremadamente compactos, densos, de mucho material. Entonces, al ponerse sobre esta tela, la tela se hunde como una especie de embudo. Todos los objetos con masa hunden la tela y eso es lo que hace que otros objetos se sientan atraídos porque caen. Pero el agujero negro la distorsiona tremendamente. Entonces imagínense un globo, uno le hace un dibujo y uno infla ese globo. El dibujo se distorsiona. Y de la misma manera, en las cercanías del agujero negro, al estar estirada esta tela, el espacio y el tiempo cambian. De hecho, no solamente el tiempo es que varía, sino que también las mediciones de distancia varían. Y por eso las predicciones dicen que si nos acercáramos hacia el agujero negro de tal manera que cayésemos sobre el agujero negro también, ocurriría un proceso de espaguetificación, donde nosotros nos iríamos alargando. Por supuesto que nadie sobreviviría a un proceso así, y tampoco lo hemos podido medir, solamente son lo que nos dicen las predicciones teóricas. Y es lo que se llama proceso de espaguetificación. Se alarga el tiempo y el espacio. Y la materia. Se acorta el tiempo y se alarga el espacio. Ahora, se acorta el tiempo. Respecto al agujero negro, ¿cuánto sabe la ciencia y cuánto se ha avanzado en investigación? ¿Y qué pasa? ¿Se ha logrado sacar una fotografía? ¿Se ha logrado, digamos, tener datos que llegan a través de una sonda? No sé, si nos puedes resumir más o menos. ¿Y qué pasa dentro de los hoyos negros? ¿O qué se cree que bueno, ¿A dónde? ¿Es como un portal o es como un basurero? Yo creo que es como un portal. ¿O es un basurero? También, no sé. No. Hasta ahora el trabajo ha sido principalmente teórico, pero en el 2019 sí pudimos tener la primera imagen de un agujero negro, que de hecho fue en gran parte gracias a los telescopios que tenemos en el norte de Chile. Se ocupó una red de radiotelescopios para crear un telescopio que en el fondo consideraba todo el tamaño de la Tierra, el Event Horizons Telescope, el EHT, y uno de esos telescopios eran los de ALMA y APEX, que están en el norte de Chile. Se sacó la imagen de un agujero negro supermasivo al centro de la galaxia M31, que está un poco más lejos de nuestra Vía Láctea, y pudimos ver el material del borde del agujero negro, de lo que se llama el horizonte evento, justo antes de que cayese sobre el agujero negro. Y eso permitió compararlo con predicciones teóricas, porque principalmente el estudio de agujeros negros ha sido teórico, aunque también hemos encontrado otros agujeros negros en nuestra Vía Láctea, pero que no están emitiendo. Aquí abajo estamos viendo justamente la imagen de este agujero negro supermasivo, y lo que se ve aquí al centro negro es un poco la sombra del agujero negro. El aro de luz que se ve es el material que está caliente y que está emitiendo antes de caer sobre el agujero negro. Pero no todos los agujeros va a entrar. Sí, pero no todos los agujeros negros tienen material a su alrededor, lo cual hace que algunos sean muy difíciles de encontrar, y hay otros agujeros negros que son de masas más pequeñas. Esto es un agujero negro supermasivo. Los agujeros negros de masas más pequeñas se encuentran a través, por ejemplo, de la interacción de otros objetos en sus entornos. Es difícil y principalmente se hace de manera teórica el tratar de entender cómo se comportan las cosas. ¿Y los agujeros negros están estáticos o se van moviendo? Ah, buena pregunta. También se pueden mover, por supuesto. Tenemos principalmente, hay agujeros negros supermasivos, que son agujeros negros que tienen millones de veces la masa del Sol. Tenemos un agujero negro al centro de nuestra galaxia. Todas las galaxias se cree que tienen agujeros negros supermasivos al centro. El de nuestra galaxia debiese ser de unos 4 millones de veces la masa del Sol. 4 bastante millones. gigantesco. Cáchate. Muy gigantesco. Pero si esto se mueve, pero hay podría tragarnos. Claro, esa es la pregunta. Si efectivamente, siguiendo la línea de la Diana, súper interesante lo que ella plantea, porque si el agujero negro, estoy tratando de entenderlo, se mueve y está cerca de una galaxia, y cada galaxia tiene un agujero negro cerca, en algún momento uno podría pensar, no sé si es así, y si existe esa posibilidad, estoy volviendo a la película No mires arriba, un poquito. El agujero negro se puede tragar a la galaxia, pues, o sea, los planetas se van a sentir atraídos al agujero y luego entramos ahí y, bueno, a lo mejor ya entramos, no sé. Y esto es lo divertido de desmitificar a estos objetos que son monstruos, pero en verdad son monstruos que si uno no se acerca no le van a hacer nada. El agujero negro tiene un horizonte de eventos que es el punto en el cual si tú pasas de ese horizonte ya no vuelves a salir. Pero, como yo decía, hay muchos agujeros que no están tragando material porque no están cerca de nada que tenga material. Y al igual que los agujeros negros se mueven, nosotros también nos movemos. Todos los objetos de nuestro universo están en movimiento. Y todas las cosas con gravedad, todas las cosas que están hundiendo esta tela del espacio-tiempo se sienten atraídas, pero eso no quiere decir que el agujero negro vaya a ser una aspiradora. Pero menos mal. Tú dices, bueno, lo que entra, cuando se pasa este límite periférico, ya tú entras, ya no sales más. Uno piensa en una nave, uno piensa en una persona, uno piensa en algo, o en alguna chatarra espacial, pero ¿puede un agujero negro, desde lo que se sabe hoy día, ¿no?
en términos como teóricos, ¿no? ¿Puede un agujero negro entrar en contacto con un planeta y tragarlo entero? Absolutamente, sí. De hecho, o sea, estos agujeros negros, cuando nosotros vemos agujeros negros que están activos, que están efectivamente acretando material, que es lo que se llama, que tienen este halo de material porque está entrando materia a ellos, pueden tragarse estrellas, pueden tragarse lo que sea que esté cerca. Y ahí tampoco entendemos muy bien, respondiendo a una pregunta que había hecho Diana antes, qué es lo que pasa exactamente al interior de los agujeros negros. Si uno pasa para otra dimensión o si se queda ahí. Por eso yo te preguntaba, ¿es como una puerta o es como un basurero? No tenemos ninguna evidencia que indique que existan otras dimensiones en ese sentido. Entonces, por ahora, yo diría que probablemente lo podríamos considerar como una acumulación de material. No tenemos evidencia de que hayan otras dimensiones, no tenemos evidencia de que tampoco haya alguna zona donde esté saliendo todo este material que está entrando a los agujeros negros. Así que son objetos que por lo mismo se llaman singularidades, porque no las entendemos muy bien y son singularidades de nuestro universo que, por supuesto, hay un área de estudio que se dedica constantemente a estudiar. Los agujeros negros, ¿existen variables de temperatura que se conozca o que se haya medido o que se haya pronosticado? No sé, de presencia de gases. ¿Se sabe algo respecto de eso? ¿Hacen temperaturas muy bajas o altas o no hay temperatura? ¿Hay gases de algún tipo? Bueno, yo no soy una experta en agujeros negros, así que específicamente respecto a las temperaturas no sabría responderte y prefiero no chamullar algo porque podría ser errado, pero lo que sí te puedo decir es que, como decía antes, hay agujeros negros que están activos y no activos. El agujero negro que vimos en la imagen es un agujero negro activo que está acumulando material y de hecho cuando uno lo observa es un agujero negro muy estudiado, el de la galaxia M31. Cuando uno lo observa también ve que hay un chorro, un jet que se llama que sale del agujero negro. Esto no es material que esté saliendo como tal del agujero negro, sino que son partículas cargadas que antes de caer al agujero negro, justo antes de caer, logran escapar y ser chuteadas al espacio a unas velocidades muy altas. Eso es a veces lo que uno ve, que puede entender como gases. Pero, por ejemplo, el agujero negro, perdón, súper cortito, el agujero negro del centro de nuestra galaxia no está acumulando material. Entonces ahí no vemos este tipo de actividad que sí vemos en el agujero negro de la imagen. Ahí pueden haber esas diferencias. Es que cuando miro la tele, la escucho, bueno, atentamente, uno va tratando de tomar nota porque además explica lo difícil muy bien, en fácil. De forma muy didáctica. Te pasaste. Yo creo que si hay niños en la casa, es una instancia súper útil también para que los niños se hagan preguntas y en fin. Sí. Pero me acuerdo de Jennifer Lawrence. En la película. En la película, porque la película... ¿Cómo no la viste? ¿Interestelar? No, no mires arriba. No mires arriba. Por supuesto que la vi. No mires arriba. A lo mejor podríamos poner una ficha que la para Jennifer que la Lawrence, explica a la gente, es una científica. Voy a explicar. La Jennifer Lawrence es una doctora o está en un proceso doctoral como yo. Como tú, claro. Y mira, ahí está el teaser de la película. Como tú y su profesor... Su guía doctoral es Leonardo DiCaprio, el profesor que la guía, ¿no? Que es como un científico un poco intenso, en fin. Y en la primera escena de la película, ella está como... Yo no sé si eso existe en realidad. Tú podríamos ir... La tele podría ir como diciéndonos qué hay de realidad y qué hay de mito. Está como de turno, monitoreando. Está como de turno, monitoreando las galaxias, ¿cachai? Está mirando y de repente saca una foto así, como de una luz, otra luz, otra luz, otra luz, lo lleva a una variable... estadística en el computador y descubre rápidamente que un cometa gigantesco se dirige directamente hacia la Tierra y que tiene proporciones como para generar un verdadero apocalipsis, tanto como ocurrió en la era de los dinosaurios. Y que va a ocurrir eso en 6 meses y, no sé, bueno, 10 con días, una precisión de tiempo, qué sé yo. Y ella, junto con Leonardo DiCaprio... Acabas de spoilear la película, te quiero decir. No, pero ese es el tema, pero no cómo termina ni cómo sigue. Ya, y ellos, eso es verdad que pasa en la primera escena, sí. Y ellos intentan poner en alerta a los medios de comunicación y al mundo político de este desastre. Bueno, y ahí vean la película porque tiene una crítica a nosotros y también a los políticos, que es una mirada muy... creo que ácida, pero muy certera. De las redes sociales. La pregunta es la siguiente, Tere, música de pregunta. ¿Puede efectivamente ocurrir lo que ocurre en la película? O sea, ¿podría en algún momento anticiparse con esa exactitud el viaje de un cometa que ponga en riesgo la civilización humana o es parte de la cinematografía hollywoodense?
No, absolutamente podría ocurrir. El tema es que nosotros esperamos un evento de este tipo más o menos cada 1.000.000 de años. Ya tuvimos el de los dinosaurios y, o sea, hoy día constantemente, y esto es algo que se muestra en la película, se monitorean, hay iniciativas, grupos internacionales que monitorean estos objetos, monitoreamos los cometas, los asteroides que están cercanos a la Tierra y que son grandes en nuestro sistema solar. Y pensamos que tenemos la gran mayoría identificados y monitoreados. ¿Qué quiero decir con monitoreados? Que sabemos sus posiciones, sus velocidades y sus futuras trayectorias. Como en el espacio, como en nuestro sistema solar, entendemos muy bien todos los objetos que existen, podemos predecir muy bien sus trayectorias. ¿De aquí a cuánto tiempo entonces, se puede predecir? Cientos de años, o sea, décadas. ¿Y de hecho nos queda más o menos para calcular? Hoy ya estamos como en el tiempo, porque tú dices, esto ocurre más o menos... Cada 1.000.000 de años. Un cometa de estas características cae más o menos cada 1.000.000 de años. Ya tuvimos el tema de los dinosaurios. Estamos como en el tiempo. ¿Cuánto nos queda? No, o sea, uno nunca va a saber, eso es como una idea estadística que sale principalmente de estudios en otros planetas, de cantidad de material que hay en nuestro sistema solar, pero nosotros hoy en día no hemos encontrado ningún objeto de esas dimensiones que supusiese un peligro para la Tierra. Y esperamos por lo mismo, como tenemos constantemente satélites monitoreando y buscando estos objetos, esperamos que si llegase a ser así, nos daríamos cuenta también con décadas de anticipación, lo cual nos permitiría tener un plan, no meses como muestra en la película. Ahora, de que podría pasar, de que quizás tenemos mala suerte y el cometa o el asteroide viene en la dirección del Sol y no lo alcanzamos a ver, eso también es una posibilidad. Ahora, de hecho, en 2013, en Rusia, en 2013, hubo un evento que fue un bólido de fuego, que se le llama, porque en el fondo era muy brillante, de un asteroide de tamaño considerable, ingresó, explotó en la atmósfera, no causó ninguna muerte, pero sí liberó una cantidad de energía importante que sí produjo que, por ejemplo, personas tuvieran quemaduras, explotaran vidrios. ¿Y no se pudo prever? Y eso no se previó porque la orientación en la cual venía el asteroide hacía muy difícil que se viera porque venía como en la dirección del Sol. Creo que cayó eso en una puede ciudad pasar. Que se llama Chelyabinsk. ¿Y se previó? ¿Nunca se previó, solo cayó o se previó con muy poca anticipación? No, bueno, no tengo, yo quizás se previó con minutos o horas de anticipación, pero que yo sepa fue de sorpresa porque de hecho ese día había otro cometa, otro asteroide que estaba pronosticado que iba a pasar, pero a millones de kilómetros de distancia, no el mismo. Esto fue algo que no se vio, pero que de nuevo no supuso un peligro para la vida o para la civilización. Algo de estas dimensiones sí lo podríamos ver porque estamos hablando, tal como lo muestra en la película y como fue las estimaciones del meteorito que determinó con los dinosaurios, de un objeto de decenas de kilómetros, o sea, 10 kilómetros de tamaño, no es algo pequeño, es algo grande que ves venir y esperamos encontrarlo con décadas. Diana, hay gente que me ha mandado mensajes, de hecho, diciéndome que está súper angustiada, que de verdad le está pasando mal porque vieron la película y piensan que esto puede pasar. Puede pasar, estamos en un sistema solar donde hay objetos grandes, pero en general están todos en órbitas estables y todos los que hemos analizado pasan a millones de kilómetros de distancia. Yo me imagino, primero las imágenes de Chelyabinsk en Rusia son impresionantes, están en YouTube si alguien las quiere buscar. ¿Ese fue qué año? El 2013, porque yo recuerdo, cae, digamos, se rompen los vidrios porque pasó sobre una carretera. Yo creo que era la primera vez o pocas veces se ha podido captar la caída de un meteorito cerca, digamos, porque la mayoría de las veces cae en el océano. Pero además me imagino en la película a la Tere Panecki como Jennifer Lawrence llegando acá a este matinal y nosotros estamos con, no sé, Marcianeque, porque hay un matinal también en la película. Y el matinal está hablando de la ruptura de alguien de la farándula y los pobres científicos esperan horas para entrar. Los pobres científicos... pero no spoilemos más. Entonces estaría ahí, estaría la Tere Panecki y el Álvaro diría, no, espérate un poco, estamos marcando con Marcianeque, espérate, y nosotros... así, bailando con Marcianeque. Pero Marcianeque, ¿por qué te...? Oye, Tere, lo que muestra la película... Estaríamos así, bailando. Ay, es que no quiero... Y el Álvaro y la Tere estaría desesperada, sentada ahí al lado de la señora Alicia. Oye, pero es que, oye, ¿saben que no es mentira lo que estoy diciendo? Nosotros estaríamos así. La Tere Panecki vendría desesperada a decir que va a caer un meteorito. Llegaría y el Álvaro la sentaría ahí con la señora Alicia mientras nosotros seguimos entrevistando a Marcianeque. Oye, me interesa saber... ¿Para qué vamos a decir si la Tere se va a la moneda? Imagínense.
la Tere se va a la moneda. Mira, aquí estamos mostrando imágenes de lo que pasó en Rusia el 2013. Sí, pues viste, mira. Se le puso nombre a este cometa. ¿Es cometa, es meteorito? Mira, ahí va a caer mismo? como... ¿Qué es lo que es? Esa es una buena pregunta, Diana. Los cometas vienen de las zonas más extremas del sistema solar. De hecho, ahora en estos días hemos visto el cometa Leonard. Son objetos que están cubiertos de hielo, entonces vemos una cola. Aquí se ve una cola, pero eso es por el ingreso del asteroide, que es solamente roca, a nuestra atmósfera. Yeah. Al ingresar a nuestra atmósfera se va calentando, se va quemando, se va despedazando, que fue lo que ocurrió. Este destello gigante que vemos es porque se rompe y libera mucha energía. Y esa estela que deja es producto de su interacción con la atmósfera. No es que realmente sea... Los cometas tienen cola, pero es porque se van derritiendo por su paso cercano al Sol. Los asteroides vienen de más cerca en nuestro sistema solar. Ya, y este era un asteroide, entonces, el de Rusia. Exactamente. ¿Qué pasaría si impactara un cometa como el de la película, de una dimensión muy, muy, muy grande? ¿Cuál sería el efecto? Sería de destrucción total, pero ¿cómo iría pasando paso a paso en la Tierra? Es cambio de clima, cambio de temperatura, porque uno siempre vuelve al tema... Desborde de los mares. Porque siempre uno vuelve al tema jurásico, claro. Creo, ¿no? Que es como, uno tiene como ese referente, ¿no? De la desaparición de una civilización. Mira esa imagen, es impresionante. Hay una imagen en Chelyabinsk, que si ustedes buscan en YouTube, se ve un edificio de administración pública rusa, y cae el meteorito y todos los vidrios revientan. Chelyabinsk se llama. No sé bien cómo se escribe, perdón. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Por ahí en algún lado lo habían puesto en uno de los videos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de Diana, la verdad es que yo creo que es muy difícil predecir exactamente qué pasaría. Viste, ahí sale arriba Chelyabinsk. Sería muy difícil predecir con exactitud qué es lo que va a pasar. Y esto es algo, a mí me entrevistaron en algunos medios junto a gente del área de la geofísica, que tiene mucho más que ver con entender las ciencias de la Tierra y qué es lo que ocurriría en nuestro planeta a nivel de sismos, a nivel de tsunamis. Y por supuesto que va a depender de dónde va a caer. En la película, de hecho, esto tampoco es un gran spoiler, pero en la película menciona mucho a Chile, porque el cometa está destinado a caer en las costas de nuestro país. O sea, sería Chile. Y nuestro país, que nos faltaba. Y nuestro gobierno se vende la película, debo decir. También. Porque le pasan plata para que se quede bien calladito. ¿Verdad? No, oye, en la película, no en la película. O sea, así de corruptos nos ven. El problema es que dependiendo de dónde caiga también van a ser los efectos. Hay muchos estudios que indican que el meteorito de los dinosaurios fue tan complejo y peligroso justamente porque cayó en una zona de Yucatán, en México, donde permitió que se levantara un montón de polvo y entonces se cubrió nuestra atmósfera de material, y eso produjo, como comentaba José Antonio, muchas variaciones en las temperaturas que se sentían. Pero de nuevo, si el meteorito cae en el mar, quizás los efectos serían distintos, no serían tan destructivos. Depende, el impacto de un objeto depende de muchas variables que no podemos controlar, de la velocidad. Pero temblaría toda la Tierra si fuese muy grande, de kilómetros. Sería bastante, por supuesto, sería muy catastrófico, sobre todo para la vida. Nuestro planeta es un planeta enorme, es una masa bastante considerable de material, entonces esto causaría una extinción a nivel de vida, a nivel de humanos, por ejemplo, que somos extremadamente frágiles, algunas especies probablemente, pero al igual que con los dinosaurios, yo creo que nuestro planeta se recuperaría, y yo creo que ahí tenemos que entrar a la real crisis que tenemos hoy en día, que es donde yo me pongo como Jennifer Lawrence, que es la crisis climática, y eso es lo que hoy en día nos está atacando, y nos está atacando a la humanidad en particular y a las especies de animales, porque las plantas, los seres vivos, todo lo que es los microorganismos, ellos van a sobrevivir. Somos nosotros los que somos una especie muy frágil, que además es la especie que está destruyendo el planeta, y que no vamos a sobrevivir a un aumento de temperatura, a una falta de agua como la que produciría la sequía. Entonces es ahí donde tenemos que tener el enfoque. Nosotros, si viniera un meteorito, un asteroide, un cometa, extinguiría gran parte de la vida, pero nuestro planeta se repondría. Con la crisis climática lo mismo, un cambio climático extinguiría gran parte del planeta, pero la microvida, las plantas sobrevivirían y después el planeta se recuperaría. Claro. Exacto. Estamos viendo imágenes de ese momento, ¿no? Que, como te decía, es de las pocas veces... Esto es real. Si es la única vez. Esto es real, esto no es la película ni una película. Claro. Es la caída de este gran meteorito en la ciudad de Chelyabinsk, en Rusia. Esto ocurre habitualmente, pero ocurre en el mar. Yo creo que es la única vez que se ha captado, digamos, cayendo en una zona residencial.
Y que, Solo bueno, por un tema estadístico, ojo, como que la Tierra es principalmente mar, entonces claro, por eso claro, principalmente caen en el mar porque hay más agua. claro. Quiero hacerte una pregunta que estuve pendiente de una polémica la semana pasada y quiero no preguntarte directamente por esa polémica donde tú estabas involucrada, sino que tu opinión de cómo se cruza, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando al inicio del programa, ¿no? La astronomía con la astrología. ¿Ah? ¿Son dos disciplinas completamente distintas y opuestas? ¿Tú tienes una mirada como escéptica de la astrología o no? Porque ahí hubo como una suerte como de diferencia virtual entre tú y mi astral y uno dice, bueno, más... Miau astral, porque después hay dos astrólogas. Tienes razón. Entonces uno dice, bueno, más ciencia y menos de lo otro, o lo otro es entendible, o sea, los planetas, las estrellas, sus posiciones, en fin, ¿pueden determinar el comportamiento también o las situaciones? ¿O tú crees que desvirtúa? ¿Cómo se abordan ambos planos? Esa es mi pregunta. Sí, bueno, yo creo que tal como lo dije al inicio del programa, porque efectivamente al inicio, antes de que yo ingresara, estaban hablando de todo este tema de las espiritualidades, las creencias, las experiencias propias. Yo creo que eso es algo extremadamente valioso y fue algo que siempre recalqué en mis mensajes y en las redes sociales durante esta polémica. Yo creo que ahí la espiritualidad es parte muy grande de lo que somos como seres humanos, del cuestionarnos, de tratar de darle una explicación. Y es en ese contexto donde, de hecho, nacen objetos como las constelaciones, que son dibujos que hacemos en el cielo, interpretaciones que le damos, toda la cosmovisión que han tenido culturas ancestrales de ligar también sus propias vivencias sobre el paso del tiempo, las cosechas, con las posiciones de la luna, de los astros que nos han servido. Y la astrología en ese sentido, inicialmente era la ciencia que estudiaba el cielo, porque antes de tener todo este avance tecnológico, uno cómo estudiaba el cielo o el paso del tiempo, lo hacía justamente a través de la posición de los astros e infería momentos del tiempo, como por ejemplo cambios de clima, cambios de estación, a través de la posición de los astros, que es algo que está correcto y que se sigue haciendo actualmente. Yo creo que ahí el momento en el cual se separan es cuando empezamos a tener mayor entendimiento sobre lo que está ocurriendo fuera de nuestro planeta Tierra y empezamos con los avances de tecnología también a poder caracterizar mejor los fenómenos. Y es ahí donde la astrología se queda en esta situación de medir la posición de los objetos y poder asociarlo a fenómenos o a predicciones, mientras que la astronomía se va más al estudio de cuál es la razón física o lo que está ocurriendo realmente, los fenómenos físicos. Entonces, en ese sentido, hoy en día, la astronomía y la astrología son disciplinas completamente distintas. Hay una que se le da el nombre de pseudociencia porque no tiene, y en eso hay que ser muy claro, sustento científico desde un punto de vista metodológico. No hay estudios que avalen que efectivamente la posición de los astros influya, ya sea en tu personalidad, en tu manera de vivir o en lo que va a pasar. Ahora, que alguien lo ocupe como una herramienta de descubrimiento personal o de entendimiento de la vida desde su perspectiva me parece completamente válido. La astronomía, por otro lado, no es una creencia, sino que es una disciplina científica que se basa en la evidencia. Entonces, yo creo que ahí la discusión se dio un poco desde las interpretaciones que se le dieron al mensaje que yo estaba dando, donde yo siento que fui bastante clara en lo mismo que estoy diciendo ahora. Yo respeto, valoro y pienso que es muy necesaria la espiritualidad y el entendimiento del mundo desde un plano que, por supuesto, que la ciencia aún no puede comprender. Exacto. Pero mi crítica iba un poco también a lo que hablábamos a raíz de la película. Yo siento que, sobre todo los medios de comunicación, tienen que ser sumamente responsables a la hora de incitar la toma de decisión o las razones de por qué se hace algo desde una espiritualidad, cuando en verdad tenemos hoy en día grandes expertos y expertas en disciplinas como, que era el caso, pandemia, inversión, que pueden dar consejos desde un punto de vista más informado y más, digamos, comprobado para evitar que la gente caiga en malas decisiones. Pero no quiere decir que todas las decisiones que se toman a partir de la astrología sean malas, porque eso tiene mucho que ver con la espiritualidad y las creencias propias, y ahí ni yo ni nadie puede meterse en lo que cada persona crea. La película en eso es bien magistral, ¿eh? O sea, porque entra en ese punto, digamos. O sea, la película hace una crítica a los medios y yo no tengo ni un problema en decir que uno ve situaciones que ha protagonizado o ha vivido y se revisa y se
tengo que revisitar este lugar. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? Te escribí, te dije, es importante ver esta película para nosotros. Sí, se llama No mires arriba, que no hemos dicho el nombre. No mires arriba, ¿no? No mires arriba, porque hace Está una en caricatura. Netflix, véala, es muy Hace buena. una caricatura que lamentablemente no es tan caricatura a veces del mundo de las comunicaciones, de las redes sociales y del mundo político ante este evento científico que podría ser la caída de un cometa como cualquier otro. También podría ser la pandemia, también podría ser, no sé, el cambio climático. Digamos, el motor de esto puede ser móvil y responder al guión, pero el comportamiento de la comunidad, de las comunicaciones y de la comunidad política, casi rayando en el absurdo muchas veces, la verdad es que nos lleva a hacer una megapunca muy profunda. Cada sector pensando en sus propios intereses. Además, también, claro, Sí. claro. Intereses Tere, además, muy mezquinos. Muy mezquinos, por supuesto. Tere, te queremos agradecer por tu tiempo, por habernos contestado el teléfono y haber tenido esta conversación súper interesante, porque todo lo que tiene que ver con el espacio y también con el tiempo nos genera tantas preguntas y tanto interés, así que la gente ha estado sintonizando mucho con todas tus enseñanzas esta mañana. Que tengas un lindo día. ¿Estás de vacaciones? ¿Vas a salir de vacaciones pronto? Feliz año también. Feliz año. Sí, estoy aquí en Santiago, me vine a Chile, ustedes saben que yo estaba en Alemania hasta el 30 de enero y la próxima semana estaré de vacaciones. Así que si ocurre algo más en las semanas que vienen, ojalá podamos vernos en persona para poder estarlo comentando ahí desde el estudio. Qué rico, Tere. Disfruta tus vacaciones. Un beso. Chao, gracias, feliz año, que estén bien. Bueno, como la Tere que está de vacaciones, hay muchos